Ok, bueno, una disculpa de antemano, por ahí tuvimos una cuestión técnica, pero ya se arregló, no podíamos empezar con la grabación de la clase. Les agradezco a todos los alumnos que están conectados y que se conectaron, valga la redundancia, en tiempo y forma. Generalmente yo las clases las inicio a las 9 en punto, pero por un tema ahorita de que el team nos está marcando ciertos errores, estamos dando un margen de 5 minutos, cuando mucho, para esperar que se conecten alumnos. Lo comento porque generalmente cuando ya iniciamos con la clase hay ocasiones en que ya no me permite admitirlos, entonces damos un margen de 3 4 minutos, 5 máximo por respeto a los que ya se conectaron y los que vayan incorporándose vamos a tratar de incorporarlos, si no pues es por ese detalle que ya no se pueden incorporar, ¿ok? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy donde vamos a continuar con nuestro curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana. La semana pasada por ahí vimos el último capítulo, que era el capítulo número 22, donde hablábamos de los sueldos y salarios y la carga tributaria que tenían estos sueldos o estas contribuciones tanto para el lado del trabajador como para el lado del patrón. Mencionábamos ahí la parte del ICR, que es un impuesto federal y que todas las personas físicas que tributamos bajo el régimen de sueldos y salarios estamos obligados a pagar. Mencionábamos que la forma de pagar nuestros impuestos es a través de unas tablas, hicimos unos cálculos, un subsidio por ahí que les mencionaba y que la obligación del patrón era retener ese impuesto y enterarlo o pagarlo a la Secretaría de Hacienda de manera mensual dentro de las obligaciones que sean personas físicas o personas morales estén obligados ante el SAT y ahí incluir esas retenciones. Mencionábamos también el tema de la seguridad social, que había unos importes o unas cuotas de seguridad social que de acuerdo a los porcentajes que se publican cada año, alguna parte va para, o de acuerdo a esos porcentajes, una parte le corresponde al patrón y una parte le corresponde al empleado. Y mencionamos también la parte del retiro y la parte del Infonavit. Y por ahí también mencionábamos un impuesto estatal que era el impuesto sobre nóminas, que no es otra cosa más que el 3%, que es la tasa vigente para el gobierno del Estado de Nuevo León, de todas las aportaciones, más bien dicho, de todos los pagos hechos en efectivo, especie, cualquier otro título a los trabajadores y por los cuales el gobierno está, o más bien dicho, el patrón está obligado a pagar del gobierno un 3% sobre ese pago de remuneraciones. Eso es lo que vimos a grosso modo en el capítulo número 22, que fue un capítulo, el último capítulo que vimos conforme al tema, o más bien dicho, al libro de mi primer curso de contabilidad. A partir de aquí, hasta que termine el curso, vamos a continuar con los temas, pero ya son temas que vienen en el segundo curso de contabilidad o en el libro 2 que vamos a utilizar para este curso. Por eso, si se fijan en la plataforma, ya viene otra imagen que es el libro que vamos a utilizar a partir del día de hoy. ¿Ok? El día de hoy vamos, miren, ya se está conectando el uno, pero ya no me permite aceptarlo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso y vamos a ver dos temas, uno que habla de las cuentas de orden y otro que habla de los documentos descontados o endosados. Antes de iniciar me voy a permitir hacerles dos comentarios. Por ahí, no sé si ya tuvieron oportunidad de accesar a la plataforma. Para esta semana tenemos dos actividades, una en formato SCORM, que habla de los temas que vamos a ver el día de hoy, y otra de un foro que habla precisamente de las cuentas de orden. Ya más o menos estamos familiarizados cómo contestar estas actividades. El SCORM es un cuestionario autoevaluable y el foro es una aportación que se hace como réplica. Ya está evaluado el penúltimo foro que se solicitó la semana antepasada. El día de mañana van a quedar evaluadas lo solicitado en la semana pasada respecto al tema de sueldos y salarios para estar al corriente con la evaluación. Pero también por ahí, si se fijan en la plataforma, aparte de esas dos actividades que habla de lo que viene siendo eh, nuestros capítulos de aprendizaje, nuestros temas de aprendizaje, hay eh, dos temas que por ahí se incorporaron y que nos pidió la universidad. Ustedes que ya están en el curso de contabilidad 2 ya lo tuvieron que haber visto en el curso de contabilidad 1 o en las demás materias que tuvieron en el anterior trimestre, que son las famosas actividades de regularización y de puntos extra. Por ahí se publicaron esas actividades van a estar vigentes desde el día 10 de julio y hasta el próximo 23 de julio. Estas actividades, como su nombre lo dicen, son actividades adicionales que se publica, que nos pide la autoridad y que tiene dos finalidades. La primera, hablando del trabajo de regularización, va dirigido a todos aquellos alumnos que por alguna situación particular no pudieron presentar su examen parcial.
Obviamente se les va a solicitar un trabajo que es un ensayo de los capítulos vistos en la primera parte del curso, y ahí dentro de ese trabajo de regularización viene la rúbrica de cómo se va a evaluar y viene las características del trabajo que deben incorporar, ¿ok? En el caso del video de puntos extra es para aquellos alumnos que tengan un bajo promedio o que quieran mejorar su promedio con esta actividad de puntos extra. También ahí viene la rúbrica, y viene lo que se va a evaluar en ese video. Ambas actividades, como lo menciona ahí en la literatura que pusimos o en la descripción que pusimos de ambas tareas, no son obligatorias, van enfocadas a esos dos rubros. No significa que si no la realizan se les vaya a bajar puntos, pero si la realizan se les pueden dar puntos adicionales, ¿ok? Pues son dos actividades que van a estar abiertas del 10 de julio y hasta el 23 de julio para que ustedes las puedan incorporar. Esta semana, como mencionamos, de aquí, del día 10 al 16 de julio, va a estar lo que viene siendo estos dos capítulos que vamos a ver el día de hoy, con las actividades de SCORM y el foro, que obviamente esas sí ponderan para su calificación final si no las llegan a contestar, y las otras dos que están hasta el día 23. La próxima semana ya vamos a incluir otros dos temas, pero ya de aprendizaje, ¿ok? No sé si estos puntos quedaron claros respecto a lo que acabamos de mencionar, y si no, para ya comenzar con la clase. Sí me gustaría que me dijeran si está claro lo que se está exponiendo. Sí, Verónica, adelante. Buenas noches, profesor. Yo tengo una duda. En la tarea anterior donde nos dejó un SCORM y un foro, los presenté los dos y el foro no me ha sido calificado y ahorita usted comenta que ya está calificado. Ya está calificado, los acabo de terminar de calificar hace 5 minutos antes de entrar a clase. Ah, ok, porque yo lo revisé en la mañana, entonces vuelvo a Sí, lo revisar único que ahorita. está pendiente es lo de la semana pasada, que era el formato Moodle, pero ahorita ya también se están evaluando, pero ya los foros ya quedaron evaluados. Gracias. ¿Alguien más? Luis Leonel, por favor. Hola, maestro. Sí, adelante. Lo que pasa de que yo estuve enviándole mensajes por la plataforma y Sí. no me ha respondido. Ujú. Después le envié por correo y tampoco. Tengo una duda ahí sobre una tarea que le envié y no se me calificó. Sí, de hecho, qué bueno que toque ese tema. Mire, realmente ya son muy poquitas las tareas que están pendientes de evaluar. Creo que por ahí sí vi su correo. Deme oportunidad nada más esta semana, si usted ya me la mandó por mensaje, porque fue por un tema que ya hemos mencionado, de que los archivos traían por ahí, no se pueden incorporar por un carácter especial, no se preocupe, si usted ya me la mandó, no debe de pasar esta semana de que ya quede evaluada. Y le voy a responder tanto por la plataforma como por el correo. ¿Sí está claro, Luis Leonel? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más, José Luis? Profesor, Sí. yo tuve un detalle con el foro, no lo pude realizar. Uh-huh. En otras materias abren las actividades para que las hagamos otra vez, pero ya no tiene la misma calificación. ¿Usted es el mismo caso o ya no va a abrir ninguna de las actividades? Mira, generalmente los foros se cierran, sobre todo los foros. Les voy a explicar muy rápidamente. Lo que pasa es que los foros tienen un periodo. Si ustedes no los califican en ese periodo, yo no los puedo dejar abiertos porque me revisan que yo los cierre en tiempo y forma. Si el tema que no le hayas contestado fue un tema justificable por un tema de salud, mándame un mensaje y veo la manera de abrirlo. Nada más que se te va a dar un periodo de tiempo y no debe de pasar de ese periodo de tiempo para que yo lo pueda evaluar. Generalmente cuando se abren las materias o se abren los periodos es porque nos dan una instrucción de la universidad. Hasta ahorita no hemos recibido como tal ahora sí que una instrucción de que las abramos las actividades, pero si el caso puntual tuyo, mándame un mensaje, te abro el pedido, te contesto, nada más y tratar de que se cumpla en el tiempo en el que se te va a dar para que lo contestes, ¿ok? Ok, gracias, profesor. ¿Ok? ¿Alguien más? Si no, para ya iniciar con la clase. Sí, Gabriel de la Rosa. Maestro, disculpe, ¿para cuándo se abrirían los puntos extras y los trabajos de regularización? Ya están abiertos. ¿Ya? Ya. Disculpe que le interrumpa. ¿Cuándo los puede uno empezar a enviar? Ya ahí en la plataforma, y les mencionaba yo ahorita al principio de la clase que están abiertos desde el día 10 de julio, es decir, desde el día de ayer,
y hasta el próximo domingo 23 de julio. O sea, se están dando 15 días. Esos trabajos son independientes de lo de esta semana y de lo que se va a publicar la siguiente semana y las siguientes semanas. Son trabajos, como les mencioné, uno para aquellos alumnos que no hayan presentado el examen y el otro para el tema de alumnos que quieran mejorar su promedio. Pero si tú ya los vas trabajando y los vas teniendo, ya los puedes incorporar. Ahí en la plataforma viene claramente cuáles son las especificaciones de la tarea, qué es lo que se va a revisar y los tiempos en los que los puedes incorporar. Perfecto, gracias. Ok, ahora sí, ¿alguien más? Si no, para ya iniciar con la clase. Sí, adelante, dígame. Lo que pasa es que yo no entregué una tarea y no sé si esa se puede entregar también estos días. ¿Es una tarea ya pasada? Sí, de la semana que acaba de pasar. Bueno, estamos hablando de capítulo 22, ¿va? Mándenme Sí. ahorita por correo y por mensaje sus características y ahorita le doy una extensión de tiempo para que le incorpore en el transcurso de la semana, para no aperturar toda la actividad y Muy bien, gracias. que lo tenga ahí como contexto, ¿va? Sí, está bien. Ok, muy bien. Si ya no hay algún otro comentario, vamos a iniciar con la clase. Nada más, por favor, por ahí les subí a lo que viene siendo la plataforma 2 archivos. Uno que habla de lo que vienen siendo los sueldos y perdónenme, las cuentas de orden, y el otro que habla de lo que vienen siendo los documentos descontados y endosados. Son dos capítulos que van muy de la mano, pero sí me gustaría ir desglosando uno por uno y obviamente mencionar las dudas que ustedes tengan. Ahorita acabo de proyectar lo que viene siendo el tema de las cuentas de orden. Por favor, confírmenme si se ve bien y vamos explicando paso por paso este tema. Sí, maestro, se ve muy claro. Ok, vamos a iniciar. Miren, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo número 1, que habla de lo que vienen siendo las cuentas de orden. Para hacer un poquito de... La teoría es algo relativamente sencillo. Me gustaría que más que ver la teoría y ver las afectaciones contables, entendiéramos este concepto. Las cuentas de orden, si recuerdan cuando vimos el curso de contabilidad, el curso de contabilidad 1, perdón, y todo inclusive hasta la parte de la semana pasada, estuvimos viendo puras afectaciones, puros temas de lo que vienen siendo las cuentas de activo, pasivo y capital que conforman el balance general. Estuvimos viendo las cuentas de lo que viene siendo el estado de resultados, que son los ingresos, costos, gastos, etcétera. Vimos algunos temas muy puntuales en el curso pasado que hablaba de la cuenta, lo que es una cuenta, un movimiento, un saldo, el registro contable del IVA, etcétera, etcétera, cómo se clasifica el activo, bla, 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 bla. El tema del día de hoy tiene que ver con una particularidad de ciertas cuentas o ciertas operaciones, que como tales, esas operaciones no afectan lo que viene siendo el patrimonio de la empresa. Cuando nosotros vemos cuentas dentro de un estado financiero, todas las cuentas que veamos obviamente afectan el patrimonio de la empresa, porque son cuentas financieras, son cuentas que nos generan una utilidad, una pérdida, que nos dice cómo está posicionada la empresa. Pero existe otro tipo de cuentas que nosotros en la contabilidad comercial la tenemos que utilizar para ¿cómo se llama? Para lo que viene siendo el control de ciertas operaciones que son de manera, hasta cierto punto vamos a llamarla fortuitas. El día de hoy vamos a desglosar ese punto y vamos a iniciar con el tema de las cuentas de orden. ¿Qué son las cuentas de orden? Son todas, en resumen, son todas aquellas cuentas en las que nosotros debemos de llevar un registro, pero que esos registros no hacen o no afectan directamente el patrimonio de una empresa. Ya lo vamos a ir mencionando y vamos a ir clasificando cada una de estas cuentas. El objetivo como tal de este curso es que nosotros, o de este tema, es que conozcamos el concepto de las cuentas de orden y que obviamente pongamos algunos ejemplos de cómo se utilizan en la contabilidad comercial. Tenemos como introducción que para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden es necesario conocer la diferencia que existe entre valores reales y valores contingentes. Y aquí me voy a detener un poquito. Cuando hablamos de valores reales, anticipando un poquito de diapositiva, es cuando hablamos de valores que afectan el patrimonio, de operaciones o de cuentas que afectan el patrimonio. Llámese cuentas de activo, pasivo y capital, llámese cuentas de resultados.
Y también tenemos los valores contingentes, que son aquellas cuentas que no afectan el patrimonio o que lo pueden afectar ya después de haber realizado la contingencia. Ahorita lo vamos a ir mencionando. ¿Qué son los valores reales? Como ya lo mencionamos, son los valores que afectan o modifican las cuentas de balance, cuentas de activo y pasivo y cuentas de resultados como son los ingresos y egresos. Que los ingresos y egresos, de acuerdo a lo que vimos en el estado de resultados, nos va a generar una pérdida o una utilidad contable que obviamente nos afecta nuestro capital dentro del balance general o estado de situación financiera. ¿Qué son los valores contingentes? Son aquellos valores o aquellas operaciones o aquellos registros que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital, en tanto que la contingencia o el valor contingente subsiste. Pues una vez que se conviertan o que se realicen dichas operaciones contingentes, se pueden convertir o se convierten de manera directa en valores reales. Y menciono que esto va muy relacionado con el tema de las cuentas de orden, va muy relacionado con ciertos temas que vamos a ver más adelante, como el capítulo número 2, donde vamos a hablar de los documentos descontados o endosados, o como el tema del capítulo número 3, que hablamos de las mercancías en comisión, y como el tema número 4, que habla de las mercancías en consignación, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué tenemos también? Nos dice aquí, un segundito. Nos dice que los valores reales se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, en tanto que los valores contingentes se anotan en cuentas de orden. Aquí está la principal diferencia y obviamente lo que tenemos que entender. Valores reales es cuando vamos a afectar patrimonio y vamos a afectar cuentas de activo o cuentas de balance, si lo quieren ver así, o cuentas que integran el balance general y cuentas que integran el estado de resultados. En tanto que los valores contingentes no se registran en estas cuentas, se registran en cuentas de orden y ahí deben de permanecer mientras subsista la contingencia, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con esta situación de que por qué permanecen ahí mientras subsiste la contingencia. ¿Qué son las cuentas de orden? Son aquellas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital de una empresa, pero que a pesar de ello es necesario registrar en libros para consignar los derechos o obligaciones contingentes que entrañan con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos de la administración. El ejemplo más sencillo, y reitero, va muy relacionado con lo que vamos a ver más adelante, es el caso de las mercancías en comisión, que son valores ajenos. Ahorita lo voy a poner más adelante, pero lo vamos a ir mencionando, ¿ok? Ya mencionamos, dice, a las cuentas de orden también se les denomina con otros nombres y son los principales los siguientes. Cuentas de movimiento compensado. ¿Por qué compensado? Porque acuérdense que independientemente que sean cuentas de valores reales, o valores contingentes, como el caso de las cuentas de orden, independientemente de que unas afecten el patrimonio y las otras no, siempre debe de persistir la regla de la partida doble. ¿Qué significa? Que a todo activo, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, suponiendo que fuera un asiento simple o un asiento compuesto, que a un cargo le corresponden varios créditos o varios abonos, o a varios cargos le corresponde un abono, pero siempre la suma del movimiento deudor y acreedor sea la misma. ¿Por qué se dice que es una cuenta de movimiento compensado? Porque vamos a registrar una cuenta de orden en lo que viene siendo el movimiento deudor o en el saldo deudor, y otra vamos a tener un movimiento acreedor. De manera que si lo viéramos en una cuenta T, el saldo es cero. ¿Por qué se maneja así? Vamos a suponer el ejemplo que les mencionaba ahorita de las mercancías en comisión. El ejemplo más común lo tenemos en lo que vienen siendo, no sé, los lotes de autos o las tiendas departamentales, donde alguien recibe, no sé, por ejemplo, vamos a decir que Liverpool recibe una cantidad de 1000 lotes o 1000 cajas de perfume para su venta. Obviamente, generalmente ese tipo de almacenes, por poner ese ejemplo, recibe la mercancía y el almacén la vende, por lo cual la persona que le llevó la mercancía le va a pagar una comisión.
¿Qué es lo que pasa? Cuando llega ese lote de perfumes o de mercancía, por poner el ejemplo de los perfumes, a la empresa, no es un activo que modifique o no es propiedad como tal de lo que viene siendo en la tienda departamental. En este caso, el que consigna o el consignatario le da al comisionista esa mercancía para que en su nombre la venda. Esa mercancía que llega ahí, nosotros no la podemos registrar como una cuenta por pagar normal. ¿Cómo se registra una cuenta por pagar normal? Dentro de los valores reales o dentro de la contabilidad que afecta activo, pasivo, capital, resultados. Se le carga a almacén, vamos a poner el ejemplo, suponiendo que fuera el método de registro que tenemos contable, almacén con cargo a IVA por acreditar y abono a proveedores. Con ese asiento contable se registra que ya tenemos dentro de nuestro almacén esa mercancía y que obviamente tenemos un IVA por acreditar hasta que no lo paguemos y una cuenta por pagar a un proveedor. Si esa mercancía nosotros la fuéramos a adquirir, pero como en este caso nosotros solamente vamos a obtener una comisión que sí nos va a afectar resultados, pero el lote de mercancía no forma parte del patrimonio de la empresa. Nosotros únicamente vamos a vender, de acuerdo, reitero lo que vamos a ver en capítulos posteriores, esa mercancía a nombre de acuerdo a las condiciones que hayamos tenido con la persona que nos está consignando la mercancía y por los cuales nos va a pagar una comisión y esa comisión que nos pague sí va a afectar nuestras cuentas de valores reales o de resultados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que registrar en una cuenta de orden. ¿Por qué? Porque lo tenemos que registrar como un recordatorio. Si nosotros hiciéramos un inventario al día 31, al 31 de julio y hiciéramos, ¿sabes qué? A lo mejor yo, suponiendo que también vendiéramos perfumes de nuestra propiedad, pues yo tengo en el almacén, no sé, 1000 unidades en mi contabilidad, pero resulta que al hacer el conteo físico tengo 1500. ¿Por qué? Porque esas 500 tienen que estar en cuentas de orden porque yo no las voy a pagar, simplemente voy a recibir comisión por esa mercancía. Entonces se registra en una cuenta de orden que se llama valores ajenos y también se le conoce como cuentas de movimiento compensado. ¿Por qué? Porque se le hace un cargo a la cuenta de orden deudora para saber que tengo en mi propiedad, aunque sea de manera contingente, un bien con abono a una cuenta acreedora para decir que aunque lo tengo en mi propiedad no es mío. Generalmente estas cuentas de orden, ahorita lo vamos a mencionar, se presentan en el balance general al calce del balance general, pero son netamente como recordatorio de que son valores contingentes, que son situaciones que pudieran afectar el patrimonio de la empresa. Vamos a suponer que esa misma mercancía se nos dañara y que dentro del mandato o encargo que nos hizo el consignatario decía que si nosotros la dañábamos, nosotros la pagábamos, entonces sí tendríamos que absorber esa pérdida o ese daño de esa mercancía y ya afectaría lo que viene siendo nuestro patrimonio, nuestras cuentas de balance de resultados. ¿Ok? Más o menos hasta ahí sí está quedando claro lo que es una cuenta de orden. Si no, con toda confianza, coméntenmelo y si no, continuamos con la clase. ¿Algún comentario, alguna duda hasta lo que hemos visto ahorita? No, gracias. Ok, muy amable. Todo bien, profe. Ok, a estas cuentas de orden, como ya mencionamos, se le conoce con de varias maneras, como cuentas de movimiento compensado, de saldos compensados, de saldos correlativos, de memorándum, de registro, etcétera. Un segundito. Ok, continuamos. Dice, ¿cuándo deben establecerse cuentas de orden o cuándo tenemos que tener cuentas de orden dentro de nuestra contabilidad comercial? Existen 4 escenarios o 4 temas muy genéricos en los cuales podemos llevar a cabo el registro de las cuentas de orden. Obviamente, aquí también hago hincapié que todo lo que vienen siendo las cuentas de orden, cuando nosotros codificamos un catálogo de cuentas de acuerdo a la estructura contable que tengamos en nuestro sistema, tenemos que también configurar ya previamente esas cuentas de orden. No sé si les comenté que en la mayoría o en la práctica todas las cuentas, generalmente en la codificación de los catálogos de cuentas para poder hacer el registro contable de las cuentas, manejamos todas las cuentas
que son 1 son activos, las 2 son pasivos, las 3 son capital, las 4 son ingresos, las 5 son costos, las 6 son gastos, las 7 son otros productos y otros gastos, y las 8 son impuestos, y las 9 pueden ser las cuentas de orden. Obviamente, cuando ponemos ahí, voy a dar de alta esta cuenta, va a ser una cuenta de orden, pues tenemos que dar de alta su respectiva contracuenta, pero esas cuentas ya el sistema lee que no van a afectar nuestras cuentas o nuestros valores reales, ¿ok? ¿Cuándo se establecen estas cuentas de orden? Cuando necesitamos registrar bienes y valores ajenos, como los que les mencionaba ahorita, que se reciban, por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta o las comisiones. Es el mismo caso para el caso de los loteros que venden autos, que dicen mercancías en consignación. Si yo le voy y le digo a un lotero, ¿sabes qué? Te voy a dejar a ti mi auto para que tú lo vendas, y si tú lo vendes en 100 mil pesos te vas a ganar 5 mil pesos de comisión. Cuando yo le entregue mi auto, él en su contabilidad técnicamente tiene que recibir ese auto y lo tiene que registrar como un valor ajeno, es decir, no forma parte de su inventario porque no lo está pagando, pero cuando él lo venda, pues obviamente a mí me va a dar 95 mil pesos, y los 5 mil pesos se los va a registrar en su contabilidad como un ingreso, pero ya como un ingreso por una comisión de una venta, ¿ok? También cuando se establecen cuentas de orden para registrar derechos y obligaciones contingentes, tales como primas sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado y por las cuales adquieren derechos de proteger sus bienes por cierta cantidad durante determinado tiempo, documentos que la empresa endosa. Aquí, esto de documentos endosados es el capítulo que vamos a ver ahorita, que es el capítulo número 2, que habla de los documentos descontados o endosados. Un segundito, no es que no me permite recibir. Bueno, pues, lo siento. También tenemos, se endosan y obviamente la empresa adquiere una responsabilidad contingente. Un ejemplo, si yo tengo un documento por cobrar, llámese un pagaré, y yo necesito hacerme de recursos porque no me puedo esperar hasta que ese pagaré se venza, pues yo le digo, y reitero, es un ejemplo que vamos a ver ahorita, yo le digo a una institución financiera o a una institución autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para poder yo, que esa persona en mi representación cobre ese documento, pues él me va a cobrar una comisión por pagármelo anticipadamente. Yo se lo estoy endosando, pero él tiene que cobrárselo a quien me firmó ese pagaré. Entonces yo voy a recibir el dinero y voy a dar de baja mi cuenta por cobrar, pero tengo que registrar en valores contingentes dentro de lo que viene siendo las cuentas de orden que tengo un compromiso pendiente por si la persona a la que yo le endosé el documento no puede recuperar con quien me firmó el documento para que obtenga su recurso. Entonces ahí también se tiene que poner como una cuenta de orden para decir, como registro, te digo que yo endosé un documento y a mí ya al momento de que a mí me pagan ese documento, pues yo ya para mí le cargo a bancos y disminuyo cuentas por cobrar, pero tengo la responsabilidad contingente de que si la persona a la que le endosé el documento no lo cobra, pues obviamente yo lo tengo que tener registrado dentro de las cuentas de orden hasta que la persona lo cobre, ¿ok? ¿Cuáles otros escenarios se pueden, o por qué pueden establecerse o desarrollarse cuentas de orden? Para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo por compensación de servicios, como en los casos de emisión de billetes de banco, etcétera. Y también como registro para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista. Tenemos como ejemplo la depreciación de los bienes del activo fijo, que ya lo mencionamos, que se deprecian desde un punto de acuerdo a lo que nos marca la ley del ICR, pero se registra tasa diferente del que marca dicha ley del ICR para controlar tanto el precio del costo real como el precio alzado de las mercancías en consignación. Ese ya es un tema un poquito más estratégico, pero también nos sirve como forma de registro, ¿ok? Después tenemos cómo se clasifican las cuentas de orden. De acuerdo a lo que mencionamos, y esta es una pregunta que por ahí les puse en el foro, atendiendo a cómo se presentan dentro del calce del balance general, se clasifican las cuentas de orden en 3 rubros, que son los valores ajenos, como el caso de las mercancías recibidas en consignación,
el caso de los valores contingentes como los documentos endosados y el caso de las cuentas de registro como el caso de que se registran a diferente tasa para tener un control administrativo. Esos son los 3 rubros porque se pueden establecer cuentas de orden o cómo se clasifican dentro del balance general. ¿Ok? ¿Qué son los valores ajenos? A este grupo lo forma el total, lo forma el importe total de los valores y bienes ajenos que se reciben. Los contingentes, el importe total de los derechos y obligaciones contingentes, así como la emisión que hacemos de dichas obligaciones al endosar un documento. Y las de registro lo forma el importe total de las operaciones, las cuales ya asentadas o registradas se duplican con fines de control desde un punto de vista distinto o desde un punto de vista de control administrativo. Ok, más que nada para hacer una comparativa. Para facilitar su movimiento e interpretación, las cuentas de orden se clasifican teniendo como base o por base las mismas reglas que rigen las cuentas de activo, pasivo y capital. De lo anterior resultan los siguientes grupos: cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de activo, cuentas de orden de resultados que son egresos y cuentas de orden de resultados acreedoras. Deudores son egresos y acreedoras son ingresos, ¿ok? Que si se acuerdan en el estado de resultados diríamos que los ingresos son acreedores y los gastos son deudores, ¿ok? Porque tienden a disminuir el valor del ingreso. ¿Qué nomenclatura se le debe dar a las cuentas de orden? Los nombres o títulos de las cuentas de orden deben de dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran, de manera que podamos identificar fácilmente su objeto y movimiento, teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan con arreglo del mismo sistema de contabilidad de la partida doble que mencionábamos hace rato. Invariablemente o forzosamente se deben de establecer en grupos de 2, las cuales la primera es deudora y la segunda es acreedora. Les ponía el ejemplo de que una para saber que tengo ese derecho, deudor, y también tengo una obligación, que es un acreedor, ¿ok? El nombre que se asigne a la cuenta deudora debe de ser distinto del de la acreedora. A ver, ¿alguien por ahí abre el micrófono? ¿Alguna duda? Ok. Adelante. Vamos a continuar entonces. Pero deben de ser semejantes entre sí. Tenemos como ejemplo mercancías en comisión y consignaciones recibidas. Si alguien me da una mercancía para yo vender en 100,000 pesos, es un valor ajeno. Cargo a mercancías en comisión, cuenta de orden, con abono a mercancías y con abono a consignaciones recibidas. Por un lado tengo la mercancía, que aunque no forma parte de mi patrimonio, sí la tengo físicamente, y por otro lado tengo la obligación de responder por esa mercancía. Entonces hace un cargo a mercancías en comisión y consignaciones recibidas, todo dentro de valores ajenos en cuentas de orden, ¿ok? Tenemos documentos descontados, endosados y endoso de documentos, que esto ya es un valor contingente. De endoso un documento, pero tengo la responsabilidad de responder por él hasta que la persona a la que le endosé no cobre el documento. Le cargo en cuentas de orden a documentos endosados y le abono a endoso de documentos, ¿ok? Esa es la manera en la que, como había dicho, documentos endosados y endoso de documentos contra documentos descontados y descuento de documentos, que no es otra cosa más que una cuenta deudora y una acreedora. ¿Qué significa esto? Que deben de ser relacionadas, o sea, tienen que tener cierta relación en cuanto a la nomenclatura y a cómo se escriben, pero tienen que ser deudoras y acreedoras, ¿ok? Debido a que se establecen grupos de 2, los cuales la primera es deudora y acreedora, y la segunda acreedora, su movimiento es compensado, por eso también se le llama movimientos de cuenta compensado o saldado, y sus saldos iguales, aunque de naturaleza contraria, o sea, uno deudor y de la correlativa cuenta acreedora. Existen 2 procedimientos para registrar el movimiento de las cuentas de orden, que es el directo o paralelo o cruzado. En el primero, que es el directo paralelo, el movimiento de las cuentas de orden es directo o paralelo cuando en un asiento tanto la cuenta deudora como la acreedora son de orden sin invertir las cuentas de balance. Hay un movimiento cruzado cuando el movimiento de las cuentas de orden en un asiento intervienen como deudor una de orden y como acreedor una de balance de resultados, y cuando en otro asiento aparezca como acreedora una de orden y como deudora una de balance de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas de orden deben de arrojar saldos iguales.
Aquí no hay que confundir, ¿eh? O sea, a final de cuentas todos son cuentas de orden, pero si se van a afectar cuentas de balance sin que afecte el patrimonio, porque una es deudora y otra acreedora, por eso es movimiento cruzado. Pero generalmente la manera más común de hacerlas es con el movimiento directo o paralelo. Generalmente se presentan las cuentas de orden al calce del balance general, o sea, debajo de la suma del activo y del pasivo más el capital, que es la forma en forma de cuenta, la forma en la que presentamos el balance, debido a que su movimiento es compensado y sus saldos son numéricamente iguales. Cuando veíamos el balance general, en el capítulo 1 mencionábamos que el balance tiene un encabezado, un cuerpo y un calce. Si hubiese cuentas de orden, dentro de ese calce se tiene que poner esas cuentas de orden. Aquí, si se fijan, vamos a suponer que este sea un balance general. Aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro activo diferido, nuestro activo, y tenemos nuestro pasivo más capital. Abajito tenemos que poner las cuentas de orden. En este caso tenemos valores ajenos, que son mercancías en comisión. Que si se fijan, aquí no vamos a poner mercancías en comisión, consignaciones recibidas. Con que pongamos una sola, ya sabemos que esta tiene una contracuenta acreedora. Nada más se presenta un solo movimiento, porque ya sabemos que por un lado tengo ese bien en valores ajenos y tengo también la obligación de responder por él. Valores contingentes, documentos endosados, seguros en vigor, nada más se registran en una sola cuenta. Cuentas de registro como el activo depreciable, y en cuentas de orden yo tengo 900,000 pesos. ¿Qué significa? Que las personas que estén analizando este estado financiero se van a dar cuenta que independientemente de las cuentas de orden, de las cuentas que afectan patrimonio, también existen estas cuentas que pudieran convertirse en una realidad y que pudieran afectar lo que viene siendo nuestro patrimonio. ¿Ok? Por eso se registran aparte, porque no afectan la parte de lo que viene siendo el patrimonio. La forma más generalizada de presentar las cuentas de orden en el balance general consiste en agruparlas en valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro, que ya lo mencionamos. Y si se fijan aquí, nuevamente ya cuentas de orden, y aquí viene valores ajenos 135, valores contingentes 575 y cuentas de registro 190. Son estos mismos 900,000 pesos que mencionamos aquí, nada más que se ponen en una sola cuenta. ¿Ok? Estas cuentas de orden también se tienen que poner como notas al calce del balance general, y que sirva de base para tomar decisiones por parte de las personas que están analizando la información financiera. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda respecto a este capítulo? Con toda confianza háganmelo saber para iniciar con el capítulo 2, porque ya vamos algo quemaditos de tiempo. Y si no, con toda confianza al final de la clase. ¿Alguna duda, algún comentario, por favor? No, ninguno, maestro. Ok, bueno, gracias. Voy a ahora continuar con el capítulo número 2, donde vamos a hablar de lo que viene siendo documentos descontados o endosados. Este capítulo también tiene que ver con el tema de lo que ya vimos ahorita, que son los valores contingentes, y vamos a decir por qué existe lo que viene siendo el endoso de documentos, o por qué se descuentan los documentos. Aquí nada más confírmeme si se ve bien la presentación, por favor, y ya iniciamos. No se ve. Se ve bien claro, maestro. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Una disculpa, nomás tomé un vasito de agua. Vamos a iniciar ahora sí con el capítulo número 2, que también lo tenemos programado para el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil. Sí les sugiero, por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza, interrúmpanme o díganme, tengo esta duda, para no quedarnos con temas al final de la clase. El capítulo es documentos endosados o descontados, como lo quieran ver. También forma parte ya del libro número 2 o el segundo curso de contabilidad. Como objetivo tenemos para este capítulo que entendamos la importancia que tiene los documentos endosados dentro de las operaciones financieras de una compañía. Como tal, el principio o el entregable principal de este capítulo es entender que muchas de las empresas a veces tienen que hacerse de recursos
no me quiero meter ahorita tanto a pagarés, voy a poner un ejemplo muy puntual que se utiliza sobre todo en empresas que utilizan algo que en la práctica le llamamos como el factoraje financiero, que no es otra cosa más que un documento endosado, pero quiero que ustedes lo asimilen bien. ¿Qué es un título de crédito? ¿Qué es un documento de crédito? El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor de un documento tiene un derecho propio sin importar quién lo haya tenido antes. Es decir, si el documento va pasando de mano en mano. Para ejecutar esos derechos solamente es cuestión de tener estos documentos y que obviamente si ya nos ponemos en un plan estricto, pues que estén dirigidos al tenedor, que hayan sido firmados, debidamente legalizados, protocolizados, etcétera. ¿Ok? La existencia como tal del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, que son, aquí lo menciona como letras de cambio pagarés, yo voy a poner otro ejemplo, pero es más o menos lo mismo. Acuérdense que una letra de cambio y un pagaré es un documento a favor de quien lo tiene, ¿ok? Ya que la empresa para tener fondos no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlos a sus clientes o deudores, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito que tiene que estar regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es bien importante este tema o este punto. O un particular, aunque aquí diga particular, pues es muy difícil más que los agiotistas que te hacen firmar pagarés, ¿va? Recibiendo inmediatamente el líquido producto, o sea, el valor nominal menos un descuento. Voy a poner un ejemplo así muy general para entenderle este tema. Vamos a suponer que nosotros seamos, no sé, encargados de, ¿qué les gusta? Que vendamos equipo de cómputo. Y vamos a suponer que nosotros hayamos ganado un contrato con CFE o con Pemex, con quien ustedes quieran, para suministrarle una cantidad determinada de lo que viene siendo computadoras. Pero nosotros dentro del contrato que firmamos de ese suministro de los bienes los cuales, o de bienes a los cuales nosotros nos dedicamos, dentro de ese contrato Pemex, CFE o Telmex, quien ustedes quieran, dice, ¿sabes qué? Suministrame 1000 computadoras de estas características, pero el problema es que te las voy a pagar, no sé, 45 días, vamos a poner un ejemplo, que sea 1 de julio, hoy le entregamos la mercancía, nos recibieron la factura y obviamente existe un contrato por el cual ellos nos van a pagar esas cantidad de computadoras dentro de 45 días, que si lo ponemos ya en una línea de tiempo significa que nos las van a pagar el 15 de agosto. Pero nosotros dentro de nuestro análisis de costo ya tuvimos que haber tenido dentro del análisis del mismo cuánto iba a ser del valor de la mercancía, los gastos de compra, el financiamiento. Y nosotros podemos hacer algo que se le llama endoso o descuento. Pero vamos a hablar del endoso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, el gobierno federal tiene un programa que se llama Cadenas Productivas, donde nosotros podemos subir a ese portal todas aquellas facturas o cuentas por cobrar que tengamos con terceros, que en este caso Pemex, y decirle al gobierno, oye, ¿sabes qué? Yo tengo unas cuentas por cobrar con Pemex o tengo unos documentos a mi favor, porque yo soy el título, yo soy el dueño de ese título de crédito, que suponiendo que sean facturas, un contrato, un pagaré, lo que queramos, lo que quiero es que se entienda el concepto. Pero yo no me puedo esperar 15 días a que Pemex me los pague. ¿Qué te parece si yo te endoso ese documento y tú, cuando se cumplan los 45 días, ya no me va, Pemex ya no me va a pagar a mí, ya te va a pagar a ti de manera directa? Cuando hacemos esa operación, nosotros estamos haciendo un endoso de un documento. ¿Qué es lo que dice Nacional Financiera? Ok, yo te lo pago, cadenas productivas, como le quieran llamar, te lo voy a pagar a través de X banco. Tú cobras tu dinero, en ese momento, en la contabilidad de lo que viene siendo nuestra contabilidad, tenemos que registrar, hacer un asiento contable. Aquí me voy a adelantar un poquito, pero para que esto tiene que ver hasta con finanzas, ¿verdad? Nadie presta dinero o nadie adelanta dinero si no obtiene un beneficio o una utilidad. Vamos a suponer que el valor de todas las computadoras sea de $1,000,000, por poner un ejemplo. Yo las entregué el 1 de julio y a mí el 15 de agosto me tiene que pagar Pemex ese $1,000,000.
pero dice cadenas productivas. Ok, sí te las pago, nada más que por anticiparte ese dinero, yo no te voy a pagar 1,000,000 de pesos, te voy a pagar, no sé, 950,000 pesos. Entonces, ok, dices, tú ya tienes tu análisis y dices, sí, pues yo prefiero mejor tener ahorita los 950,000 pesos que en un mes y medio tener 1,000,000. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos 950,000 pesos, esos 50,000 pesos que yo voy a absorber como un gasto financiero dentro de mi estado de resultados, yo ya lo tengo considerado en su costo, entonces a mí no me pega y aparte yo puedo estar moviendo el dinero de manera más rápida, porque a lo mejor yo le estoy cobrando a través de cadenas productivas, pero yo a mi proveedor realmente le voy a pagar hasta los 45 días, ¿ok? Suponiendo que nosotros nada más comercialicemos las computadoras, ¿verdad? Entonces, ok, tú recibes los 950,000 pesos y haces un asiento contable cargándole a bancos 950,000 pesos y le tienes que cargar a los gastos financieros 50,000 pesos para que te dé el millón, la suma de los cargos, y le vas a abonar a cuentas por cobrar 1,000,000. En ese momento, tú ya dices, yo ya recuperé mi dinero, pero como el banco me cobró 50,000, yo tengo que ajustar estos 50,000, tengo que cancelar la cuenta por cobrar y tengo que ajustar los 50,000 contra un gasto financiero porque a mí me costó a ver a que me adelantaron ese dinero. Ahí se cumple la regla de la partida doble, cargo a bancos, cargo a gastos financieros con abono a cuentas por cobrar, cargo a bancos por 950, gastos financieros por 50,000, la suma del movimiento de deudores 1,000,000, con abono a cuentas por cobrar 1,000,000 en el saldo acreedor. Pero en ese momento también tenemos que hacer un registro en cuentas de orden, que es lo que les mencionaba hace rato dentro de valores contingentes, porque aunque nosotros ya hayamos cobrado ese documento a través de un endoso, tenemos una corresponsabilidad con la persona que nos envió el recurso, ¿ok? Entonces ahí tenemos que hacer un cargo a documentos endosados contra descuento o contra endoso de documentos para registrarlo como un valor contingente. ¿Qué significa? Que al mes del 31 de julio, cuando presentemos nuestra información financiera, ya tenemos afectado el endoso real que afectó nuestras cuentas de patrimonio, pero tenemos ahí una anotacioncita de decir que todavía tenemos una corresponsabilidad con la persona a la que le endosamos el documento. ¿Ok? Más o menos a eso se refiere el endoso de documentos y cómo se registran las cuentas de orden. Nada más para hacerlo ahora sí que un poquito en referencia a lo que vimos en el capítulo anterior. Cuando nosotros, de acuerdo a lo que aquí dice, la existencia del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, ya que la empresa para tener fondos no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlo a sus clientes, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito, que es lo que les mencionaba ahorita, recibiendo el producto líquido, pero a lo cual le vamos a disminuir un descuento. Ese descuento es el gasto financiero para nosotros y es el ingreso financiero para la persona que nos adelantó el dinero, y que obviamente la persona que nos depositó a nosotros 950,000 pesos, él sí le va a cobrar 1,000,000 porque es el valor que nosotros endosamos. ¿Sí me explico? Entonces ahí él está teniendo una utilidad de 50,000 pesos. Obviamente, pues ya se hizo un análisis del costo del dinero, va y dice, bueno, pues me voy a ganar en 45 días 50,000 pesos por adelantar 950, pues es válido, pero ya es un tema un poquito más financiero. Pero en la parte contable, eso se refiere al endoso de documentos, ¿ok? ¿Qué es el valor nominal? Es el valor que tiene el documento escrito o impreso para ser pagado en su fecha de vencimiento. Llámese pagaré, llámese letra de cambio, llámese contrato, llámese documento por pagar que ustedes gusten y manden. Inclusive, anteriormente, lo que vienen siendo las facturas, cuando eran impresas, decían en la parte de abajo de manera muy romántica, ¿va? Debo y pagaré incondicionalmente a nombre de la compañía La Mexicana SADCB el valor de esta factura. Al final de cuentas era un documento, es un endoso que ahorita ya lo hacemos a través de los portales, pero anteriormente ese era el documento soporte para poder endosar dicha factura. ¿Qué es el descuento? El descuento es el interés, la comisión, en dado caso de que exista, y el IVA de ambos, que las instituciones de crédito o un particular rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos, por lo cual nosotros transmitimos la propiedad, que es lo que les mencionaba ahorita. El descuento se calcula sobre el valor nominal de los documentos y los días que hay entre la fecha en que se lleva a cabo el descuento y la del vencimiento. Que yo les decía, oye,
Hoy es 1 de julio y yo el día 10 de julio le digo al banco, ¿sabes qué? Adelántame el dinero, pues obviamente ellos van a hacer un análisis de ese descuento desde el día 10 de julio hasta el día 15 de agosto y en base a eso nos van a hacer nuestro descuento. Ya sabemos nosotros si lo tomamos o no lo tomamos, ¿ok? Además, las instituciones de crédito también cobran o acostumbran cobrar una pequeña comisión por concepto, un pequeño rubro por concepto de comisión bancaria o comisión de cobro por la operación. ¿Y cuál es el valor real o actual? Pues no es otra cosa más que el valor del documento menos el descuento y ya nos da nuestro valor líquido, que es el que nos depositan a nosotros. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, dice, se descuenta, y es nomás para fines didácticos, se descuenta en el banco una letra de cambio, pagaré, etcétera, por 3,000 pesos, 15 días antes de vencer, por lo cual la institución cobra intereses del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro de 3 pesos. El líquido o producto lo abonó o lo depositó en la cuenta de cheques del endosante, que en este caso vamos a suponer que fuéramos nosotros, o quien se dio el documento. Para calcular el interés es el valor nominal por la tasa por el tiempo entre 30 y si ya lo pasamos estos datos y los sustituimos en la fórmula es 3,000 por 0.01 que es el interés mensual por el tiempo que son 15 días ya que se está descontando 15 días antes entre 30 y nos da nuestro porcentaje de interés, es decir que si nosotros 15 días antes el valor de nuestro documento es de 3,000, lo cobramos 15 días antes, nos van a cobrar 15 pesos de interés. Si lo vemos ahora sí ya ejemplificado de acuerdo a esos datos, tenemos un valor nominal de 3,000 menos el descuento de 15 pesos, que es nuestro interés, menos una comisión que nos está cobrando adicional, que eso ya depende de cada banco, de cada institución, nos da un total de 18 y obviamente tenemos un interés, un IVA sobre el interés y la comisión que es el 16%, 16% de estos 18 pesos y nuestro descuento total es de 20.88. ¿Qué significa? Que el banco nos va a depositar a nosotros 2,979.12 y obviamente a quien nosotros le cedimos va a cobrar los 3,000 pesos y va a tener una ganancia de 20.88. O sea, a él le van a pagar 3,000, a nosotros él nos pagó 2,979.12 y esto que está aquí es la ganancia de la persona a quien le endosamos el documento. Sin decir o sin dejar de entender que lo que nosotros, cuando ya hayamos hecho el endoso y ya hayamos cobrado el documento, tenemos que registrar ese valor contingente dentro de cuentas de orden, ¿ok? Como puede observarse, el endosante al transmitir un documento de crédito adquiere una obligación contingente, que es un valor contingente, que es lo que mencionábamos ahorita en cuentas de orden, es decir, pues existe el riesgo de que el principal obligado, que es quien nos lo firmó a nosotros el documento, no lo pague y el último tenedor, que en este caso es la institución, le exija el cumplimiento. La obligación contingente que se adquiere al endosar un documento de crédito se debe de consignar en libros, lo cual puede ser en dos formas. Al descontar un letra, que ya vimos que puede ser, que es más bien dicho, es dentro de las cuentas de orden. Al descontar una letra de cambio pagaré se requiere la existencia del endoso para que se transmita a la institución de crédito del particular los documentos cedidos por el endosante o cedente y de acuerdo con la ley de títulos y operaciones de crédito, el endosante, o sea, la persona que transmite un documento de crédito responde solidariamente por el pago del documento y su responsabilidad cesa hasta el momento en que tenga conocimiento de que el documento ha sido cobrado. ¿Qué significa esto? Volviendo al tema, que si nosotros el día 15 de agosto ya sabemos que a quien le endosamos el documento, que en este caso es la institución financiera, ya recuperó el valor del documento que nosotros le endosamos con el tercero que originalmente nos lo firmó a nosotros, en ese momento hacemos el asiento inverso en las cuentas de orden y suponiendo que ya no existan más movimientos contingentes al 31 de agosto, como se hace el movimiento inverso, la cuenta acreedora se carga y la cuenta deudora se abona, ya no debemos de tener registros al calce del balance general. ¿Ok? Eso es respecto a los documentos endosados o descontados.
Puse un ejemplo muy sencillo para que se entendiera de manera muy macro cuál es el efecto y cuál es el entregable de estos documentos de descontados endosados. Obviamente también se tienen que hacer los registros contables de acuerdo a la regla de la partida doble, tanto en la contabilidad que afecta valores reales como en la contabilidad que afecta cuentas de orden. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda de este capítulo, por favor? Con toda confianza. Adelante, algún comentario, alguna duda respecto a estos dos capítulos que vimos el día de hoy. No, profe, todo bien. Interesante el tema. Ok. ¿Alguien más con toda confianza? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, pues bueno, yo me hubiese gustado que hubiera habido algún comentario, alguna duda. Entiendo que entonces está claro. Si llegasen a tener alguna duda por ahí, me contactan a través del botón contacta a tu tutor, valga la redundancia. Les agradezco mucho a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Si ya no hay duda, nos veríamos la próxima clase, el próximo martes, 18 de julio. Les encargo su tarea para esta semana, que es el foro y es el cuestionario SCORM. Y por favor, aquellos alumnos que quieran en un momento dado mejorar su promedio, está la actividad de lo que viene siendo video de puntos extra. Y para aquellos alumnos que quieran regularizar su examen parcial, está el trabajo de regularización. Ok, les agradezco mucho su participación. Espero la clase haya sido de su agrado y cualquier duda estoy a sus órdenes en el botón contacta a tu tutor. Buenas noches y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.